En esta parte final, entonces, lo que vamos a ver es las bases genéticas en el desarrollo mamífero, tomando como ejemplo el desarrollo de las extremidades. Esto lo vamos a estar trabajando en una discusión grupal y esto va a servir a modo de introducción a esto, para ver algunos elementos donde los distintos elementos de regulación, factores de transcripción, vías de señalización, interactúan de una manera coordinada y ordenada para formar estructuras complejas como son los miembros. Pero acá hay distintas preguntas que uno muchas veces se hace. ¿Dónde se deben formar los miembros? ¿Cómo se regula dónde se deben formar los miembros? ¿Cómo se distinguen los miembros anteriores de los posteriores? ¿Cómo se determinan los ejes de los miembros? ¿Hay un eje proximal, distal, anterior, posterior, dorsal, ventral? Bueno, ¿cómo se regula eso? Eso es lo que vamos a tratar de ver en la siguiente sección. Lo que vemos aquí son fotografías del desarrollo de los miembros en humanos en distintas etapas. Y ustedes ven que el desarrollo de los miembros comienza a partir de la división celular y la formación de un primordio que comienza a crecer y a partir del crecimiento de este primordio, obviamente allí hay división celular, migración, que hace que este primordio vaya creciendo, progresivamente se van formando y diferenciando estructuras, hay un proceso de diferenciación que produce especialización en la formación de este miembro, y hay especialización también en estructuras óseas, estructuras musculares, características de este miembro, y finalmente da lugar a la formación de un brazo, en este caso, con formación de dedos, e incluso hay elementos importantes como son la apoptosis que participan en este proceso en la eliminación de lo que son las membranas interdigitales. Entonces, este es un proceso complejo. ¿Cómo se regula este proceso complejo? Primera cosa que tenemos que hablar y tenemos que ubicarnos es que para la formación de los miembros hay distintos ejes. Hay un eje proximal distal, es decir, proximal lo que está más cerca del cuerpo, distal lo que está más lejos del cuerpo, los dedos en una mano, proximal el húmero en un brazo. Hay una porción dorsal y una porción ventral, ventral la palma de la mano, dorsal la porción dorsal de la mano. Hay una porción posterior, el meñique, una porción anterior, el pulgar. Y esto tiene que ver con el desarrollo de las estructuras y sobre todo las estructuras óseas, y podemos ver cómo hay una correlación entre lo que nosotros vemos en el desarrollo en mamíferos con el desarrollo en otros animales. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es una pata anterior de un ratón y aquí de un caballo. Y ustedes ven que hay una similitud en lo que es las distintas regiones que reciben determinados nombres para el estudio de su desarrollo, como son estilópodo, pseudópodo y autópodo, y de esto vamos a estar hablando un poquito más adelante. Una de las cosas importantes para determinar es dónde se ubican los miembros y dónde aparecen los miembros. Bueno, aparecen en general en la región torácica y luego en la región sacra. El límite anterior de expresión de Hox C6 determina la ubicación del primordio anterior y determina la ubicación de dónde aparece la región torácica. Y a partir de allí, de esa región torácica, es donde se van a formar los miembros. Y fíjense ustedes que acá hay diferencias entre lo que ocurre en el ratón y en el pollo. Esto tiene que ver con el patrón de expresión de los genes Hox. Ven ustedes que el patrón de expresión de los genes Hox es distinto. Hox5 se expresa hasta acá, Hox5 se expresa hasta acá. Desde donde se expresa Hox6 hacia atrás es donde aparecen las vértebras y donde aparece la región torácica. En la región torácica es donde van a aparecer los miembros anteriores. Eso ocurre en todos los organismos. En el ratón, Hox C6 comienza a expresarse a partir de aquí, de esta octava vértebra. En el pollo a partir de la vértebra 15, en el ganso a partir de la vértebra 18, y aquí es donde aparece
la pata anterior, aquí es donde aparece el ala, aquí es donde aparece el ala en el ganso que aparece más atrás. ¿Qué pasa en las serpientes? HOX6 se expresa a lo largo de todo el cuerpo de la serpiente, entonces toda la serpiente tiene costillas todo a lo largo, bueno, y no desarrolla miembros. Este es otro elemento que tiene que ver con otro proceso. Pero bueno, vamos a entrar en este tema. Entonces, ¿cuáles son las primeras señales para la ubicación y saber dónde deben formarse los miembros? En respuesta a los genes HOX aparecen distintas concentraciones de FGF8 y ácido retinoico a lo largo del eje corporal. Esto como ya lo habíamos visto y como ustedes lo vieron en clases anteriores. Y lo que sabemos es que FGF8 antagoniza con el ácido retinoico generando una región, un campo donde hay una alta concentración de ácido retinoico, y en ese campo donde hay una alta concentración de ácido retinoico es donde se va a generar el miembro anterior. Se genera entonces esa región con alta concentración de ácido retinoico, que es la que va a dar lugar a el primordio. La especificación de lo primordio depende de la expresión de algunos factores de transcripción, algunos factores de transcripción de la familia T-Box, en el caso de este es un embrión de pollo, y vemos que hay dos factores, TBX5, que se expresa en la región anterior, y TBX4, que se expresa en la región posterior. TBX5 se expresa en la región anterior, lo vemos aquí en el primordio anterior, y va a dar lugar a la formación del miembro anterior. En la región posterior, donde se expresa TBX5, se va a formar el primordio de lo que va a ser el miembro posterior. En ambos casos, estos genes, en el caso de las aves, estos genes TBX5 van a ser inducidos por el ácido retinoico y otros elementos, otros factores, y van a promover la producción de FGF10 en este mesodermo lateral, que va a actuar promoviendo e induciendo la expresión de FGF8 a partir del ectodermo, y este a su vez va a señalizar nuevamente hacia atrás para la expresión de FGF8, generando una interacción positiva que vamos a ver más en detalle más adelante. FGF y WNT señalizan entonces el comienzo de los miembros. La expresión de FGF8 determina dónde van a estar ubicados, de FGF10, perdón, determina dónde van a estar ubicados los primordios. WNT2 activa la expresión de FGF10 en esta región restringida, y esta región restringida va a promover FGF10 la expresión de WNT3 alfa, que a su vez promueve la expresión de FGF8, y FGF8 expresado en esta región del ectodermo va a promover que continúe la expresión de FGF10. Eso va a hacer que esta región comience a proliferar y comience a crecer, generándose entonces un área de crecimiento y el crecimiento de los primordios. Este crecimiento de los primordios va a dar lugar a la formación de los primordios. Experimentalmente en aves se puede inducir la formación de un primordio de la extremidad, incluyendo por ejemplo una bolita embebida con FGF10. Esto muestra que FGF10 es justamente el elemento que induce todo este proceso de diferenciación, y hay determinadas células que son competentes en el ectodermo para responder a esta señal. Este eje proximal, el eje proximal distal, entonces depende de FGF y del borde del primordio, la cresta ectodérmica apical, que es esta región que aparece en donde se va formando el primordio.
la placa lateral del mesodermo comienza a segregar FGF10, FGF10 induce la expresión de WNT3, que induce la expresión de FGF8, que señaliza nuevamente hacia atrás. El borde apical del ectodermo expresa FGF8, FGF4 y mantiene la expresión de FGF10, y esto hace que haya un crecimiento del mesodermo distal, y esto es lo que se llama la zona de progresión. Esta zona de progresión es la que va a estar creciendo y dando lugar al crecimiento del miembro en el sentido proximal distal, del primordio del miembro en el sentido proximal distal. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, sabemos esto porque sabemos que el borde apical del ectodermo produce FGF4 y FGF8 en el desarrollo normal. Si nosotros duplicamos esta estructura, es decir, tomamos un borde apical del ectodermo y lo agregamos acá, se genera una segunda estructura, se duplica toda la estructura. Si nosotros eliminamos el borde apical del ectodermo, se termina el crecimiento. Quiere decir que esta región es importante para promover el crecimiento. Pero si nosotros en lugar removemos el borde apical del ectodermo, pero agregamos aquí una bolita embebida en FGF4, esta bolita en FGF4 promueve el desarrollo distal, quiere decir que FGF4 o FGF8 hace lo mismo, son los que de alguna manera promueven la generación de esta región, de esta zona de progresión, que es la que va creciendo y es la que va dando lugar al crecimiento y la formación del eje proximal distal. Una vez que se forma un eje proximal distal, es necesario la expresión de distintas estructuras a lo largo de ese eje. El control de la segmentación proximal distal está dado por gradientes opuestos de distintos morfógenos, que son por un lado el ácido retinoico, que está muy concentrado en la zona proximal y que decae hacia la zona distal porque está presente CYP26. ¿Se acuerdan que era una de las enzimas que degrada el ácido retinoico, que es inducida por FGF? El FGF que es producido en esta región por la zona de crecimiento y por el borde apical del ectodermo. Entonces aquí hay mucho FGF y WNT que señalizan hacia acá atrás. Y esto genera entonces dos gradientes opuestos. Hay un modelo de desarrollo y de formación del control de la segmentación proximal distal, en el caso de las aves, que plantea este modelo. Entonces, el ácido retinoico a nivel proximal y los factores de crecimiento fibroblásticos y WNT a nivel distal son los que promueven el desarrollo. Entonces, las células que quedan expuestas a altas concentraciones de ácido retinoico con respecto a FGF se diferencian en lo que es el estilopodio, es decir, la región del antebrazo. Los que quedan con un nivel intermedio en el pseudopodio, es decir, la región del brazo, y los que tienen una concentración alta, baja de ácido retinoico y alta de FGF en lo que es la mano y los dedos. Da lugar entonces a la expresión de distintos genes del grupo de los genes Hox. Ven ustedes aquí que los genes Hox participan nuevamente en la especificación del patrón del miembro y se expresan de manera diferente a lo largo del eje proximal distal. Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero la expresión de los genes Hox dan identidad a lo largo de los miembros. Y hay algunos casos de alteraciones debidas a mutaciones homocigotas en los genes Hox que dan lugar a alteraciones en el desarrollo de los miembros, entre otro tipo de alteraciones. ¿Qué pasa con la formación de los otros ejes? El eje anteroposterior. El eje anteroposterior depende de una región que se conoce como la zona de actividad polarizante. Y esta es una región que está en el borde posterior del primordio. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos esta zona y la injertamos
la trasplantamos. Experimentos de trasplante dan lugar a duplicación en espejo de estructuras. En esta región de la zona polarizante, por eso esto se llamó zona polarizante, en esta región de la zona polarizante se sintetiza el elemento de factor de una cadena de transducción de señales y que funciona como morfógeno, Sonic Hedgehog. Sonic Hedgehog es inducido en el borde posterior del primordio, es activado por otros factores como DHunt y HOXB8 y es mantenido por la expresión de FGF8 secretado por el borde apical del ectodermo. Y es un potente morfógeno. Ustedes ven que acá la localización de la expresión de SSH en un embrión de ave, y ustedes ven que aparece siempre en esta región posterior del primordio que se está formando, y forma un gradiente, y este gradiente es necesario y suficiente para establecer la polaridad en la formación de los dígitos, por ejemplo, como lo vemos allí. Entonces, este es un elemento muy importante para la formación del eje antero-posterior. Sonic Hedgehog entonces es uno de los elementos fundamentales en este proceso. El eje dorsal depende de otra vía de transducción de señales. El borde del primordio delimita una región dorsal y delimita también una región ventral. En la región dorsal se expresa WNT7A, en el ectodermo de la porción dorsal del primordio, y eso induce la expresión de LMX, que es un factor de transcripción que se expresa exclusivamente, como ustedes ven acá, en el mesénquima dorsal. Y esto es un elemento muy importante, porque en la región dorsal entonces WNTX induce la expresión del LMX y este se expresa solo en la región dorsal. En la región ventral hay una señalización distinta mediada por BMP, y ese que da lugar a la región ventral. Entonces estos dos mecanismos de señalización están dando lugar a la diferenciación dorsal-ventral. Cuando hay mutantes knockout para WNT7A o para LMX, como en este caso que estamos viendo acá, en una patita de ratón, esta es la patita de ratón normal, en un embrión mutante defectivo para LMX, lo que vemos es la ventralización de la estructura, quiere decir que no hay expresión de LMX, y lo que se da es que no hay diferenciación entre dorsal y ventral, se forman estructuras ventrales de los dos lados. Aquí están viendo ustedes la almohadilla característica de la región ventral de la pata del ratón, que se expresa acá y acá. Entonces, BMP, que lo vemos aquí, en la formación del eje dorso-ventral, tiene otras funciones. Una de las funciones en las cuales participa BMP también es en la formación de los dedos, y BMP es uno de los genes que activa la apoptosis de las regiones interdigitales, dando lugar a este proceso de eliminación de este tejido para la maduración. Entonces, tres ejes funcionales participan de manera coordinada para determinar la formación de los miembros. El eje proximal distal bajo el control de FGF, el eje anteroposterior bajo el control de la vía de señalización de Sonic Hedgehog, el eje dorsoventral bajo un control de la vía de señalización de WNT, y ustedes ven que las distintas vías de señalización y los genes maestros reguladores del desarrollo, como los genes Hox, participan entonces en la formación de una estructura compleja como son los miembros, y esto es algo que vamos a estar discutiendo en la discusión grupal 2, donde vamos a estar trabajando sobre este modelo. Finalmente les quiero recomendar bibliografía para esta parte, para que la vayan viendo y la vayan analizando. Hay un excelente video de Michael Barresi sobre desarrollo de los miembros en el sitio que les dejo acá el link, en el sitio de los tutoriales asociados al libro de Biología del Desarrollo.
Yo me basé en parte en el capítulo 19 de la edición 11, pueden encontrar otras ediciones anteriores también, y también está muy bien este tema en Carlson nuevamente, Embriología del Desarrollo, quinta edición, que está en español, esto es el capítulo 10, así que les recomiendo muy fuertemente que lo lean, y quedamos a las órdenes para cualquier duda que ustedes tengan respecto a este tema. Muchas gracias y hasta luego.